Capítulo 7 de Romanos, entramos nosotros al estudio de la ley. Al estudio de la ley de Dios y a la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Antes de que podamos nosotros entrar al capítulo 7 de Romanos, quiero aclararles que la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones, adventismo del séptimo día, testigos de Jehová, mormones, catolicismo, mahometanos, musulmanes, el cristianismo comparado con todas las religiones radica en que la salvación en todas las religiones es por la ley. Todas las religiones creen que haciendo buenas obras el hombre podrá ser aceptado por Dios. El cristianismo es el único sistema de pensamiento, porque no le puedo llamar una religión, porque el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, orgánica, real y verdadera con el Hijo de Dios. El cristianismo es el único sistema de pensamiento que le ofrece al hombre un perdón gratuito, sin que tengas que hacer nada más que creer lo que Él hizo en esa cruz hace 2000 años. Entonces, aún dentro de nuestro cristianismo, hay personas que siguen creyendo que estamos bajo la ley o que somos salvos bajo las obras. Y el capítulo 7 de Romanos lo explica, pero les voy a dar en esta mañana, y les he preparado, un bosquejo histórico de por qué fue la ley, a quién le dio Dios la ley, la diferencia entre la ley y la gracia, y la Biblia mostrándonos en el Nuevo Testamento que es imposible por los sacramentos, por arrastrarte de rodillas, por lamer el piso, por estar bautizado, por estar confirmado, por tener la primera comunión, porque te pongan óleos antes de que te mueras. Es imposible que ningún rito, ninguna ceremonia, nada que tú pudieras hacer, ni regalando todo tu dinero, ni construyendo 5 conventos, nada te podrá llevar al cielo más que la sangre de Jesucristo. En el versículo 1, que va a ser la base de todo nuestro estudio en esta mañana, Pablo comienza diciendo: ¿qué acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea, o sea, domina, gobierna, que la ley gobierna del hombre entre tanto que éste vive. Vamos nosotros a retroceder en la historia y vamos a comenzar a ver la diferencia entre la ley y la gracia. ¿Saben ustedes que el primer concilio de la iglesia, abran sus Biblias en Hechos capítulo 15, el primer concilio de la iglesia primitiva se llevó a cabo en el capítulo 15 del libro de los Hechos? Y el primer concilio fue realizado o llevado a cabo con el propósito para tratar la cuestión relacionada con el creyente y la ley de Moisés. En su primer viaje misionero, el apóstol Pablo había predicado el evangelio de la gracia sin las obras de la ley. Al regresar a su viaje, Pablo reporta, vean ustedes Hechos 14:27, el reporte de Pablo: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pablo entonces regresa y les cuenta a todos los discípulos en Jerusalén las maravillas de que Dios también estaba salvando a los que no eran judíos. Pablo les dice entonces que a todas las personas que Dios estaba salvando, los había salvado sin que ellos hubieran tenido que circuncidarse. Pablo les dice: a ninguno de mis convertidos ni bauticé, ni circuncidé, ni le eché agüita, ni nada. ¿Y saben qué? Son salvos. Ahora estos reportes de que llega un hombre de repente y que los gentiles han sido salvados sin guardar la ley, llegan a Jerusalén. Y en Jerusalén había un grupo de judíos legalistas que insistían todavía en que debíamos guardar la ley, que las obras eran importantes para la salvación. Vemos el capítulo 15 de los Hechos, en el versículo 1, esta enseñanza. Algunos entonces que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis salvos. Si no te bautizas, no eres salvo. Si no tienes el sacramento de la confirmación, no eres salvo. Si no haces esto, haz. No podían creer que solamente el creer podía salvar a la gente. Entonces estos judíos escuchan el reporte de Pablo y arman una revolución tremenda en Jerusalén.
Vemos nosotros que estos entonces, para resolver este asunto tan importante, porque ahí se dividió la iglesia, júntase Pablo con Bernabé y todos los demás apóstoles y les hablan a todos los líderes cristianos de esa época y les dicen, vamos a tener todos juntos los líderes un consejo y vamos a decidir si debemos seguir guardando la ley o si realmente somos salvos por la pura obra de Cristo en la cruz del Calvario. Al llegar a Jerusalén, inmediatamente son resistidos por los fariseos. Vean el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Al llegar al concilio, los ánimos estaban bastante caldeados. La situación estaba bastante caliente y se hicieron dos partidos inmediatamente, los de la ley y los de la gracia. Ahora vemos nosotros en Hechos capítulo 15 del 9 al 11 que se levanta el apóstol Pedro y les dice estas palabras. Vamos a comenzar desde el versículo 8. Y dice e inaugura el concilio diciendo, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, entre judíos y no judíos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Al llegar al concilio y al dar el mensaje Pedro, los oyentes se quedan sorprendidos. Pero después de que Pedro les dice esto, quedaban algunas preguntas muy importantes. Y las preguntas que los judíos, si el Señor está ahorita edificando su iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, que consiste en judíos y entre gentiles, ¿qué cosa acerca de todas las promesas que Dios nos dio a los judíos en el Antiguo Testamento? Todos los profetas habían dicho que cuando viniera el Mesías, restauraría el reino de Israel, les liberaría del yugo de los gentiles y además, como nación Israel, viviría tranquila. Y volteaban los judíos y decían, pues seguimos siendo esclavos, nadie nos ha librado, aquel hombre murió en la cruz, ¿cómo es posible que no se cumplan las palabras de Jehová? Si el Antiguo Testamento dice que cuando Él viniera nos iba a liberar de los romanos. Ahora también había otras preguntas de ellos muy importantes. ¿Debían todas estas promesas hacerse a un lado? ¿Debían todas estas promesas entonces aplicarse a la iglesia y los judíos quedaban descartados del plan de Dios? ¿Había acabado Dios con Israel como nación? Todas estas preguntas necesitaban una respuesta y Santiago, no Pedro, preside este concilio y después de Pedro se levanta Santiago y de una forma simplística y maravillosamente elocuente y sencilla, con 4 frases, Santiago les aclara y les contesta a los judíos el problema entre la ley y la gracia. Vean ustedes los versículos del 14 al 16, la respuesta de Santiago. Y dice Santiago, se para en segundo lugar Santiago y agarra el micrófono y les dice, Simón ha contado, o sea Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, subrayen esa frase en sus Biblias, es la frase y el versículo más importante de todo el libro de los Hechos. Después de esto, volveré. Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. En esta respuesta, Santiago les contesta que todas las promesas relacionadas con Israel se irían a cumplir, pero no en este tiempo. El problema de los judíos fue que en el Antiguo Testamento había 2 series de profecías. Una serie de profecías decía, vendría el Mesías y liberaría a Israel, y Israel sería libre y habitarían en el milenio. Y la otra decía, vendría a sufrir
Y ellos pusieron primero la de la liberación y después la del sufrimiento. Y cuando Cristo viene y extiende los brazos en la cruz y muere por los judíos y abandona Jerusalén, los judíos dicen, Él no puede ser el Mesías, y por eso le rechazan, porque Él tiene que venir a librarnos del yugo de los romanos. Así lo dice el Antiguo Testamento, así lo dice, pero no lo entendieron. ¿No pasa acaso lo mismo con los cristianos del Nuevo Testamento? Señor, pero tú me has prometido que si yo diezmo me va a ir bien. Pero también dice en 1 de Juan que si nosotros hacemos las cosas que le son agradables, Él contesta la oración. Entonces, cuando no hay respuesta a la oración, no es porque Él falle ni sus promesas, sino porque hay un problema de nuestra captación de sus condiciones y no de Él. Nunca la palabra va a fallar. Siempre es nuestro problema. Y nosotros ahorita estamos torciendo muchas profecías y estamos relacionándolas con otro tiempo cuando no son para el tiempo. Hermanos en Cristo, el plan bíblico de Dios y la cronología de Dios es importante, y cada etapa en el plan de Dios, en cada dispensación, tiene su programa. Y el cristiano tiene que saber trazar bien la palabra de verdad y conocer cada cosa en cada tiempo y entender que en estos 2000 años en que Cristo murió en la cruz del Calvario hasta su segunda venida, se llama el tiempo de los gentiles. En esta mañana les voy a dar una chuleta de pura doctrina. Se llama el tiempo de los gentiles, y los judíos no han sido abandonados por Dios, pero ahorita como nación sí. Individualmente se están salvando muchos judíos. Yo conozco amigos míos que son judíos cristianos en Estados Unidos y aquí en México, pero como nación ya no son los escogidos de Dios. Cuando Él venga se volverán a convertir y Dios acabará lo que no ha cumplido con ellos. Pero ahorita como nación sí están abandonados. Aun cuando Dios los protege, no ha cumplido sus promesas hasta que Él venga, porque ahorita es el tiempo de no hay judíos, ni gentiles, ni griegos. Ahorita somos todos una creación en Cristo. Y ahorita judío lo es, dice Romanos 2, no el que es hijo de Abraham, ni el que nació en Israel, ni el que es de padres hebreos o padres israelitos. Judío es aquel que está circuncidado en su corazón. No la incircuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Y qué importante esto es para que nosotros sepamos el plan de Dios y el bosquejo y los antecedentes de la ley. Muy bien, entonces Santiago se para y les dice en este pasaje que no es el tiempo, que sí se van a cumplir. Quiero que noten que en el versículo del 14 al 16, Santiago no menciona la circuncisión. Tampoco menciona guardar la ley mosaica. Lo único que Santiago les dice, vean el 19 y al 20, lo único que les dice es, por lo cual yo juzgo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Escuchen, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, 1, 2, de fornicación, y número 3, de ahogado y de sangre. Santiago les dice que lo único que deben de guardar de la antigua ley mosaica es abstenerse de los ídolos. Esto es algo que se nos recuerda en el Nuevo Testamento también. Acaba la primera carta de San Juan diciéndonos, hijitos, apártense de los ídolos. En segundo lugar, se nos dice que nos sigamos guardando de fornicación. Acuérdense que la fornicación es un pecado contra el cuerpo. El que fornica contra su cuerpo peca. Y el segundo mandamiento que queda vigente de la ley mosaica es la fornicación, porque es el pecado que más acarrea el juicio de Dios sobre sus hijos. Y en tercer lugar, se les dice que se abstengan de comer sangre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se siga respetando la santidad de la sangre, porque la vida de la carne está en la sangre. Muy bien, entonces después de esta resolución, dice el versículo 24, se escribe una carta y dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandarles circuncidarse y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judea y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles,
ninguna carga, más que estas cosas necesarias. Se repiten. Versículo 29. ¿Qué cosa? Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Entonces se manda una carta y se les manda decir a todas las iglesias que estaban levantando: nadie tiene que guardar la ley mosaica. No tienen ustedes que hacer ningún rito para salvarse. Absténganse de sangre, no forniquen, y de idolatría, y ustedes podrán ser salvos. Ahora, ¿por qué en estos 3 mandamientos se resume toda la ley de Dios? ¿Saben ustedes que el que no es idólatra ama a Dios con toda su mente y con todo su corazón? ¿Verdad? El primer mandamiento es: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Cuando tú amas de esta manera a Dios, es imposible que caigas en la idolatría. Cuando alguien cae en la idolatría, cae porque su trabajo, su novia, su novio, su carrera, sus coches, sus negocios han ocupado el primer lugar en su corazón. Pero alguien que no se idólatra es la persona que está amando continuamente y dándole el primer lugar a Dios en su vida. Ahora en el Nuevo Testamento, quiero que ustedes sepan algo muy importante. En el Nuevo Testamento hay 3 libros escritos para combatir 3 errores contra la ley. Las 3 herejías se llaman legalismo, antinomianismo y galatianismo. El legalismo enseña que los hombres deben guardar la ley para ser salvos. Esto es una doctrina de todas las religiones. Esta herejía se combate en el libro de Romanos. Dice en Romanos 3, 20 al 24, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la herejía de que tenemos que hacer un rito o un sacramento para ser salvos se combate en el libro de Romanos. La segunda herejía se llama antinomianismo. Anti en contra, nomos ley. Esta herejía enseña todo lo contrario a la anterior, que no importa lo que hagas, si al fin ya eres salvo. ¿Se dan cuenta? No importa cómo te portes, no puedes perder la salvación. Esta herejía se contesta en el libro de Santiago, capítulo 2, del 19 al 20. Y aquí encontramos que Santiago dice: hermanos, ¿podrá las obras salvarnos? ¿Qué no saben que la fe es importante? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, si alguien en esta mañana dice: no, pues en la Iglesia Cristiana de México enseñan que no hay que hacer nada, al cambio que ya somos salvos, eres una persona acá en contra de la ley, porque estás diciendo que tienes la libertad de hacer lo que te da la gana con tal de que tengas a Jesucristo. Y en tercer lugar tenemos el galatianismo. Ahora esta herejía es la de muchos hermanos nuestros. Fíjense que usé la palabra hermanos, porque esta doctrina está enseñada principalmente por la iglesia pentecostal y la iglesia carismática. Este galatianismo enseña que somos salvados por la gracia, pero que debemos de guardar las obras para no perder la salvación. O sea, ya me salvé, pero si te portas mal, pierdes la salvación. O si mueres en pecado, te vas al infierno. Esta herejía se combate en el libro de Gálatas, capítulo 3 principalmente. Y quiero leer solamente algunos pasajes, porque hay muchos hermanos que son sinceros, pero no tienen doctrina, no han conocido profundamente la gracia y enseñan que la salvación la puedes perder. Y fíjense cómo dice Pablo, cómo contraataca Pablo esta herejía. En el versículo 10, dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, todos los que dependen para estar portándose bien, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que si alguien me dice: mi Armando, yo puedes perder la salvación, y entonces le digo: bueno, pero haciendo qué pecado puedo perder la salvación. Y me dice: bueno, pues un pecado feo. Le digo: no, porque ahora todos los pecados son iguales delante de Dios. Y el día que no tenga yo devocionales, por 3 días, y me muero, me voy al infierno. ¿Por qué? Porque estoy violando el primer mandamiento. Si tú quieres seguir guardando la ley para ser salvo y no perderla, tienes que guardar los 10 mandamientos, pero impecablemente. ¿Y quién hay aquí que pueda decir en esta mañana: esta semana guardé del 1 al 10? No hay uno solo, ni yo ni nadie.
¿Y saben por qué? Porque gracias a Dios, que en esta semana le fallé muchas veces a Dios, pero confesé mi pecado y su sangre me limpió. Y si yo no he confesado su pecado y Él viniera, Él me salva, porque cuando Cristo murió pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Su redención fue completa. No nos regala algo y me dice, bueno, pues ahí está la salvación y ahora si te portas mal te la quito. Es por gracia y la gracia no se puede merecer. Imagínense que yo perdiera la salvación y llegara al cielo. Pedro, la hice, hermano. ¿Sabes qué? La hice allá abajo, Pedro. De veras que sí, Armando, te salvó el Señor, pero dependió todo lo demás después de que te convertiste a Cristo, dependió tu vida y por eso estás en el cielo. Cuando yo llegue al cielo voy a llegar como el último de los pecadores, dándole gracias a Dios que por su gracia maravillosa y su perdón y misericordia yo he podido alcanzar algo que nunca mis buenas obras hubieran podido alcanzar por Cristo. Cristo hizo lo que teníamos que hacer nosotros, morir en el infierno y llevar el pecado. Y Cristo lo llevó por nosotros. Ahora Cristo nos regala la salvación y ahora nos dice, si ustedes pecan, los cuereo. Y aunque seamos infieles, dice Pablo a Timoteo, Él seguirá siendo fiel. Entonces cuando el cristiano peca, viene el cuero. Y si no viene el cuero, es que no eres hijo de Dios, eres bastardo. Tan sencillo como es. Ahora muy bien, vean por ejemplo en Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Qué importantes son estos fundamentos, hermanos, en Jesús, para sus vidas, para su doctrina, para compartir la Biblia, para poder ayudar a muchos hermanos. Qué importante es conocer la Biblia sistemáticamente. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, ¿para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vean ustedes hoy el capítulo 3, del 10 al 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, ninguno para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora ven ustedes también el versículo 13. Cristo nos redimió o nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Muy bien, en este momento vemos en todos estos pasajes, para acabar nuestra primera parte, que es imposible que nadie se porte bien para entrar al cielo. Ahora, una vez siendo cristiano, tus buenas obras es el resultado de tu salvación, pero no el medio para entrar al cielo. A ver, se las vuelvo a decir otra vez. Una vez ya siendo cristiano, tus buenas obras son el resultado de lo que eres, pero no el medio para entrar. ¿Correcto? O sea, si yo hago buenas obras ahorita, es porque algo está produciendo en mí las buenas obras. No porque yo sea bueno. Porque mi corazón es perverso y engañoso. Y todo lo que sale de Armando es como abrir una cloaca y vemos toda la podredumbre que hay porque es engañoso y perverso mi corazón. Si yo doy una buena ofrenda, si yo consuelo a un hermano, es porque estoy pegado a Cristo y Él está produciendo a través mío su gracia y yo solamente la estoy canalizando. Y todo lo que hago, lo hago como resultado de mi comunión con Cristo. Ninguna cosa buena que yo haga puedo atribuírmela a mi bondad. Porque no hay bueno ni aun uno. No hay nadie que sea justo. Entonces todo lo que producimos los cristianos es el resultado de permanecer en la vid, pegados como ramas a aquello que produce la gracia. Cuando los hermanos en Corinto vieron a Pablo y les escribió la segunda carta y dijeron, Dios mío, Pablo realmente lo criticamos, que sus motivos los pusimos en duda, dudamos de que tuviera buenos motivos para con nosotros, creímos que venía a recoger la ofrenda y nos iba a mandar una postal de Isla de Mallorca, España, etcétera, etcétera. Cuando vieron que Pablo no era esa clase de hombre, los corintios se avergüenzan y le dicen, Pablo, eres lo máximo, eres un cristiano tremendo, eres predicador. ¿Y saben lo que el apóstol Pablo les contesta y les dice? No es que yo sea competente, sino que mi competencia procede de Dios. ¿Qué cosa tenéis que no habéis recibido? Y lo que hemos recibido, ¿por qué nos enorgullecemos de ello? La humildad de Pablo les hace decirle a los corintios, todo lo que ustedes me han visto hacer con ustedes es mi resultado de la gracia de Dios, la cual actúa, dicen Colosenses, poderosamente en mí. ¿Ven? No hay lugar para el orgullo en un cristiano.
Si eres un gran predicador, la gracia de Dios. Si das millones de pesos a la obra de Dios, es la gracia de Dios en tu corazón. Si eres un amante maravilloso con tu esposa, es la gracia de Dios. Y preguntas ahorita, entonces si no soy amante con mi esposa es porque no tengo gracia. Yo no tengo la culpa entonces de no ser buen amante. Si no hay buenas ofrendas es porque no tengo la gracia. Pero ¿a quiénes le da Dios la gracia? Dice Santiago, a los humildes. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Mientras más bajas la cabeza con Dios y mientras más le permites trabajar en tu vida, más gracia te da para amar a tu esposa, para amar a tus hijos, para amar a tus hermanos, para ofrendar, para todo lo que haces. Porque la gracia la reciben solamente los humildes. Si no tienes gracia es porque todavía sigues siendo soberbio. Vamos ahora a definir la ley. ¿Qué es la ley? Muchas personas dicen, bueno, cuando hablamos de la ley, es la ley de Moisés, los 10 mandamientos, 0 tienen todos. Cuando oigas la ley en la Biblia, no son solamente los 10 mandamientos, ¿ya ves? No conoces la Biblia. Vamos a ver en esta mañana que cuando aparece la palabra ley en Romanos 7, en capítulo 3 de Romanos, en Gálatas, etcétera, etcétera, no se refiere solamente a los 10 mandamientos. ¿Qué significa la ley de Dios? Porque se usa intercambiablemente, o la ley de Moisés. Bueno, vuelvo a repetirles que no son los 10 mandamientos solamente, sino que cuando se menciona la palabra ley en la Biblia, se usan 3 cosas para describir esta palabra. En primer lugar, cuando oigas la palabra ley en el Nuevo Testamento, significa toda la palabra de Dios. Número 1. En segundo lugar, para distinguir los libros de Moisés y del resto de las Escrituras. Y en tercer lugar, en Mateo 7:12, Cristo mencionó la ley y los profetas. Entonces los judíos en los tiempos de Cristo dividían la ley en 3 partes. En la ley, los salmos y los profetas. Entonces cuando oímos la palabra ley, pueden escribirlo, se refiere a los 5 libros de Moisés, al famoso Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. No solamente a los 10 mandamientos, porque cuando Moisés llegó al monte Sinaí, Dios no le dio solamente los 10 mandamientos. ¿Saben ustedes lo que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí? Fíjense ustedes, les dio leyes para sus días festivos, les dio leyes para sus días santos, les dio leyes para los sacrificios, les dio leyes para sus dietas, que no debían comer churrumais ninguno de ellos, les dio leyes civiles y les dio leyes para construir el tabernáculo. Y todas estas leyes, que están divididas en 3, están en 5 libros, en el Pentateuco o en los primeros 5 libros de Moisés. Entonces, cuando Moisés está en el monte, Dios le da 3 clases de leyes, y esto lo encuentran en Éxodo 20 al capítulo 34. De Éxodo 20 al 34 se encuentran todas las leyes de Dios. Veamos entonces las divisiones del Pentateuco. En primer lugar, les da Dios las leyes morales, que son los 10 mandamientos. Dios les dice lo que es bueno y lo que es malo delante de sus ojos y no delante de lo que yo creo que es bueno y es malo. Dios les da una norma a Israel y les dicen, esto es malo, fornicar es malo y estar viviendo en fornicación sin casarte es pecado delante de mí. Desear a otra muchacha que no sea tu esposa es codiciar a una mujer. Matar a alguien por venganza, por alevosía y ventaja, es pecado delante de mí. Querer desear un cougar cuando tienes una carcacha del 60, es pecado delante de mí. Estate contento con lo que tienes. Entonces Dios les da las leyes morales que se encuentran en Éxodo 20 al capítulo 26. Se llaman los 10 mandamientos. En segundo lugar, Dios les da las leyes civiles. Dios les enseña cómo gobernarse. Dios les dice qué es lo que deben hacer, a quién deben de poner por cabeza, un presidente, vicepresidente, diáconos, etcétera, etcétera, ancianos, pero Dios les enseña y les muestra que los gobiernos tienen su origen en Dios y no en nosotros. Esto se encuentra en Éxodo del 21, los primeros 24 capítulos. Y en tercer lugar, Dios, de Éxodo 24 al capítulo 31, les da las terceras leyes que se llaman las ordenanzas, que son las leyes ceremoniales, cómo debían adorar a Dios. Vean qué maravilloso es el Dios de la Biblia. Nos dice cómo gobernarnos, nos dice qué es bueno y qué es malo, y nos dice cómo debemos adorarlo. Las religiones, vienen los budistas y le traen a Buda incienso,
otros se van de peregrinación por las rodillas hasta la villa, otros se cortan el chongo y lo clavan en la pared, otros se cortan un pedazo de nariz y le ofrecen una manda, otros dicen, pues le prometí a la Virgencita esto. Pero cuando Cristo viene, se encuentra la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, Cristo le dice a la mujer samaritana: mujer, ustedes adoran lo que no saben. ¿Se dan cuenta? Esa es la religión, adorar. Yo sé que hay un Dios y yo sé que existe, pero pues a ver cómo le hago, pero yo, según lo que sienta, me acerco. Pero Dios en el Éxodo nos revela que Él es el que nos dice cómo debemos acercarnos a Él. No nos da a nosotros la alternativa de acercarnos como querramos. No dice esos sacrificios, no los acepto. No quiero mandas, ni hincadas, ni peregrinaciones, ni veladoras, no quiero nada. Todo esto es abominación, dice la palabra de Dios. Pero yo lo hacía porque no conocía su ley. Entonces Dios les da las leyes ceremoniales que se encuentran en Éxodo 24 a Éxodo capítulo 31. Ahora, todas estas leyes eran una sola ley y se le llama la ley de Moisés. Cuando vean ustedes el sábado o el domingo o el lunes, porque aunque no está en los 10 mandamientos, estaba en las leyes de los días festivos, en las leyes civiles de cómo debían de gobernarse. Entonces llega un hermano de la iglesia adventista del séptimo día y me dice: señor Alducin, ustedes tienen que entender que Dios estableció el séptimo día como reposo. Y el séptimo día es el sábado, y tienen ustedes que adorar el sábado. Inmediatamente lo llevo a Gálatas capítulo 3 y lo llevo a Colosenses capítulo 2. Y le muestro en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10, que la Biblia dice: nadie los juzgue en cuanto a días de fiesta, o en qué han de comer, o si comes puerco o no comes puerco, o comes legumbres, o comes zanahorias, o comes... Ahora estamos libres de estas rigurosas cargas que Dios le puso a ese pueblo. Y ahora, si tú quieres adorar el sábado, adora el sábado. Si quieres adorar el lunes, adora el lunes. No hay días explícitos ni festivos, porque ya no estamos bajo las 5 leyes, bajo las leyes ceremoniales, ni las leyes civiles, ni las leyes morales. Ahora, el cumplimiento de la ley ha sido Cristo para nosotros. Entonces los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, católicos, budistas, musulmanes, todos quieren seguir agradando a Dios, y lo explica Romanos capítulo 10, versículo del 2 al 3. Porque ignorando la ley de Dios, no se sujetan a la ley de Dios, sino que estableciendo la suya propia, no quieren ponerse bajo la ley de Cristo. Entonces, ahora la gente, yo no quiero saber nada de la Biblia. A mí déjame seguir prendiendo mis veladoras. A mí déjame seguirme acercando a Dios como yo quiera. No quieren sujetarse. Ahí está su pecado. Tú llegas con la Biblia: oye hermano, fíjate que pues estas veladorcitas, mano, hincarte y besarle aquí al santito las piernas, a mí no me vengas con tu nueva religión, yo no quiero saber nada. No tiene hambre de conocer, porque si tuviera hambre te diría: a ver, explícame un poco mejor, quiero conocer la ley de Dios. Entonces es importante que ustedes entiendan esto. Vamos a Lucas capítulo 2 para que podamos diferenciar entre la gracia y la ley y no encontrar a hermanos sinceros pero equivocados, que nos quieran poner cargas que no debemos de llevar. Lucas capítulo 2, versículo 22 al 24. Antes de leer estos 4 versículos o 3 versículos, les voy a dar un último ejemplo. Ahora el 14 de diciembre de este año, de este mes, llegaron hermanos de otra iglesia a un estudio mío y comenzaron a decirnos que no deberíamos de poner árbol de Navidad, que era pecado, que porque tenía costumbre pagana. Gracias a Dios que el año pasado pasó lo mismo. Siempre que viene la Navidad, vienen los judíos legalistas a ponernos cargas, a ponernos yugos, a decir hagan, o no hagan, para agradar a Dios. Gracias a Dios de que me puse a orar el año pasado, imprimimos un folleto que se llama ¿Puede un cristiano celebrar la Navidad? Donde en ese folleto, con la ayuda de Dios, pude explicar claramente por qué nosotros, si puedes poner árbol de Navidad, ponlo, si no lo pongas nada, cada quien esté convencido de su propia mente, y cómo si ellos usan su argumento de que tiene un origen pagano, pues qué cosa no tiene origen pagano en este mundo. ¿Qué cosa? Las escuelas, los gobiernos, la oficina donde trabajas, el coche donde estás, los zapatos que te ponen lo fabrica una zapatería pagana, todo es pagano. En este caso no sería necesario salir del mundo. Ahora no estoy nada de acuerdo con el Halloween, por ejemplo, porque ahí son monstruos, ¿verdad? Y vampiros y demonios. Pero si quieres poner tu árbol o no lo pongas. Si quieres colgar un puerco en la lámpara de tu sala y ponerle ahí unas linternas y faros, ponlo.
Dice Romanos, porque para el Señor Él está en pie. Y Él está convencido de poner un marranito colgado de la sala de su casa árbol de Navidad. Déjalo que lo ponga. Pero si lo pone o no lo pone, no por eso va a agradar más a Dios, porque el reino de Dios no consiste en bebidas o abluciones o fiestas o hacer cosas o no hacer de cosas. El reino de Dios consiste en el gozo y la paz que en esta Navidad tenga tu espíritu para celebrarla. ¿De qué te sirve, por ejemplo? Pues no, Señor, no ponga árbol de Navidad y odias a tu esposa. No ponga árbol de Navidad, pero tienes 3 meses que no diezmas. No ponga árbol de Navidad, pero mira que tienen tus empleados que les debes 3 meses de tiempo extra y no se los has pagado. Pero eso sí, no pusiste árbol de Navidad. ¿Se dan cuenta? Caemos en el legalismo. Dios no quiere sacrificios. Dios dice, pon tu árbol o no lo pongas. A mí lo que me interesa es tu obediencia. Amarme con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está resumida toda la ley. Árboles de Navidad. Ahora llegamos al punto más importante de nuestro estudio en esta mañana. Señor, nos diste leyes ceremoniales de cómo adorarte, nos diste leyes de cómo gobernarnos, nos diste leyes morales. Pero Señor, te tenemos una pregunta en esta mañana. Si tú sabías que todas estas cosas no las podíamos cumplir, ¿por qué, Señor, en la pregunta, no las diste? ¿No es verdad? Si nadie las ha cumplido, ¿para qué las dio Dios? ¿Cuál fue el propósito, Señor? ¿Qué querías? ¿Vernos humillados? ¿O querías hacernos comprender de que no podíamos cumplir tu ley? Bueno, pues vamos en esta mañana a contestar en Gálatas capítulo 3, versículo 19, ¿por qué Dios les dio la ley? Porque acuérdense algo muy importante. De Adán a Moisés no había ley. ¿Se acuerdan? Y cuando no hay ley, ¿cómo castiga Dios? ¿Se acuerdan ustedes en la época de la ley seca en Estados Unidos? Antes de que pusieran la ley seca, se permitía tomar licor. Vino la ley seca y fue una transgresión a la ley el tomar licor. Cuando Abraham Lincoln hizo la emancipación y de la liberación de la esclavitud en Estados Unidos, antes de Abraham Lincoln era legal poder traficar con esclavos. Cuando Abraham Lincoln entró a la presidencia, su carga más grande era que un hombre debía ser en Estados Unidos libre absolutamente. Entonces, antes de Abraham Lincoln, no era pecado la esclavitud, porque no había ninguna ley en contra de la esclavitud. Vino la ley de Lincoln y comenzó la transgresión. Antes de la ley seca, no era pecado tomar licor. Viene la ley y se convierte en pecado. Antes de que yo conociera a Cristo, fornicar para mí era lo más, digo, todo el mundo lo hacía. Pero vengo a la Biblia y me encuentro que la fornicación es pecado delante de Dios, en ese momento yo soy un transgresor. Antes vivía en ignorancia y Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando nosotros ya sabemos que hay una ley de que aquí a la vuelta no te puedes dar vuelta en sentido contrario, antier había el sentido para allá, pero a la policía le plació cambiar el sentido y se convierte en transgresión, tú no puedes llegar a decirles, es que antier la flecha estaba para acá. No, es que de ahora en adelante el no cumplir la ley no te exime de no cumplirla. El no conocerla no te exime de no cumplirla. ¿Te das cuenta? Entonces de Adán a Moisés no había ley. Nadie sabía, eran como locos todos. Y vean cómo cayó el juicio. Ahora, el que antes de la esclavitud de Lincoln no fuera transgresión la esclavitud, ¿dejaba la esclavitud de ser un delito moral? A ver, la pregunta que les hice, piénsela. Antes de Lincoln había esclavitud. Pero porque no hubiera ley en contra de la esclavitud, ¿esto hacía la esclavitud buena? Bueno, moralmente siempre fue malo, pero no legalmente. ¿Correcto? Porque no había ley de Moisés a Adán, ¿significaba que no había pecado? No, porque dice Romanos 3 y 4 que aún había muerte, y la paga del pecado es la muerte. Entonces el pecado antes de Moisés sí era malo moralmente, pero no legalmente. Ahora vamos a ver nosotros en Gálatas 3:19 por qué Dios les dio la ley. Se van a sorprender. Versículo 19, Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley, Señor? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta, señores adventistas, hasta, señores religiosos, hasta tiene un principio y tiene un final la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Vemos en primer lugar que la ley
el principio de la ley es que fue añadida. Cuando mi esposa hace un pastel en el horno, le pone mantequilla y le pone harina y le añade. O sea, añadir nos habla de que algo ya existe antes, ¿correcto? Cuando tú añades algo a una receta, le pones algo que ya tiene. Ahora, ¿a qué fue añadida la ley? Yo le daría ahorita 100,000 pesos de veras a cualquier teólogo que me lo dijera. Pero mejor no me echo para atrás, ¿verdad? Porque no quiero hacer esto. Pero de veras, es la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Añadida a qué? Ahorita se los voy a decir. En segundo lugar, encontramos el principio de la ley. Dice en Gálatas 3:19, fue añadida hasta que viniese la simiente. Vean el versículo 16, ¿y quién es la simiente? Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la ley tuvo un principio y fue añadida a algo. Y la ley termina cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario. Ahora, abran bien los oídos. ¿A qué fue añadida la ley? Escuchen esto. La ley fue añadida a la gracia. A la gracia de Dios. Antes de que Moisés recibiera la ley, el hombre vivía bajo la gracia. Se los voy a demostrar en esta noche, en esta mañana. Antes de que fuera la ley, ya vimos que el pecado no era pecado legalmente, pero sí moralmente. Existía el pecado y la rebelión, pero no había transgresión de la ley. ¿Por qué? Porque no había sido dada la ley. Traficaban con esclavos, pero la gente no era culpable. La policía no llegaba a mi casa antes de Abraham Lincoln y señor Alducin va a la cárcel. ¿Por qué? Porque tiene esclavos. Pero enséñeme la ley que me prohíbe tener esclavos. Nadie me podía condenar, ¿me entienden? Nadie podía condenar legalmente a la raza humana antes de Moisés. Ahora bien, el propósito entonces de Dios al darles la ley es revelarles y mostrarles a los hombres nuestro pecado. Cuando Dios dice, me amarás con todo tu corazón y no matarás y no codiciarás, etcétera, etcétera, el hombre se da cuenta que todo lo que Dios prohíbe es lo que más nos gusta. Mijito, no vas a patinar ahora en la mañana, mamá, estás bromeando. Ni vas a comer ice cream, ni vas a comer churrumais, ni charritos, ni nada de esas cosas. Mamá, me prohíbes todo lo que me gusta. ¿Qué me odias? ¿A quién no le gusta vivir su propia vida de ustedes? Antes de ser cristianos. Todos decíamos, yo voy a descubrir la verdad dentro de mí mismo. Yo soy libre, yo soy independiente, voy a vivir como yo me da la gana. Violábamos el primer mandamiento. ¿A quién de ustedes no le gusta a otra mujer o otra muchacha que no sea tu esposa, que no sea tu novia? Todos amábamos la fornicación e íbamos tras carne ajena. ¿A quién de nosotros no le gusta el dinero? Todos éramos ambiciosos, todos éramos codiciosos. Y de repente aparece en el cielo y nos dice, todas esas cosas las aborrezco. Y en ese momento me doy cuenta que yo no puedo cumplir la ley de Dios. Entonces, durante mucho tiempo, Dios había dado la ley para que la añadieran a la gracia. Esto nos demuestra que Abraham, Isaac y Jacob vivieron bajo la gracia. Antes de la ley había la gracia de Dios, porque la ley fue dada 400 años después de que Dios había hecho el pacto con Abraham. Fíjense nada más, el pacto con Abraham fue un pacto de gracia. El pacto con Adán fue un pacto de gracia. Y si Dios no destruyó a la tierra antes del diluvio, fue porque su gracia era más grande que su propio juicio. Ahora ustedes, vamos a ver en Éxodo, vamos a Éxodo todos, y vamos rápidamente a analizar al pueblo de Dios antes de que Dios les diera la ley. Quiero recordar, Adán camina, el diluvio, Abraham, Isaac, José, Jacob, la liberación de Egipto, etcétera, etcétera, y hasta el monte Sinaí, hasta el llegar al monte Sinaí, Dios les dice lo que es bueno y lo que es malo. En Éxodo 19, vamos a ver las circunstancias por las cuales Dios les dio la ley a los judíos. Dice Éxodo 19:1 que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían pasado 3 meses y habían sido sacados de Egipto, de la esclavitud y de la muerte,
Y parecía, lean Éxodo 15:24, que no apreciaban todo lo que Dios había hecho por ellos. Éxodo 15:24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. ¿Por qué no los castigó Dios, hermanos, después de tantas quejas y pecados? ¿No se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué no envió Dios fuego del cielo para consumirlos antes de que llegaran al Sinaí? ¿Por qué no permitió Dios, o por qué permitió Dios que estos hombres lo acusaran, murmuraran y atacaran a su siervo Moisés? Escuchen la respuesta. Ellos vivían bajo la gracia y no bajo la ley. Por la gracia de Dios, Dios los perdonó. Por la gracia de Dios, los dejó viviendo. Por la gracia de Dios, los llevó al monte Sinaí. Entonces, al llegar al monte Sinaí, comienzan los truenos. Y le dice Dios a Moisés que el pueblo se quede abajo y solamente sube tú con Josué y Caleb. Suban hasta arriba y al llegar al Sinaí, se oyen truenos y la gente en el monte Sinaí ve el horror y los truenos y los relámpagos y todo lo que cae en el cielo, porque en ese momento Dios mostraba con esas manifestaciones que la ley es un ministerio de muerte. Y las leyes que Dios les iba a dar en ese momento era el juicio de Dios contra el pecado. El pueblo se queda estupefacto y Moisés baja con los 10 mandamientos y lo primero que encuentra es que el pueblo había hecho un becerro de oro. Después de haber sido liberados de Egipto, después de ver las plagas y después de haber visto todo lo que Dios había hecho por ellos, Moisés se presenta ante ellos, el pueblo le dice, Moisés, ¿qué quieres que hagamos? Cumplan la ley. ¿Y saben lo que el pueblo les contesta? Sí, vamos a cumplir todos los mandamientos de la ley. ¿Saben por qué les dio Dios la ley, hermanos? Porque el pueblo de Israel no quiso su gracia, quiso vivir bajo las obras. ¿Cuántos de ustedes viven de la misma manera? Yo no quiero recibir a Cristo, estoy contento con mi religión. Quiere seguir viviendo, cumpliendo la ley. Yo no necesito a Cristo, yo puedo seguir en mi propia religión, cualquier religión salva. Quiere seguir viviendo bajo las obras. Déjame decirte algo. Regresa a tu iglesia, no hay ningún problema, pero acuérdate que si violas un mandamiento, nada más uno, te haces culpable de los 10. Y si tú mueres en idolatría o en fornicación, codicia, te vas al infierno, porque la paga del pecado es la muerte. En esta mañana Dios nos repite lo mismo. ¿Quieren ustedes vivir bajo su religión o quieren aceptar la gracia que yo tuve con ustedes al enviar a mi Hijo a morir y a derramar su sangre en el Calvario por nuestros pecados? El pueblo de Israel quiso la ley y se repite la misma historia. El hombre quiere seguir viviendo bajo sus propias obras, porque el hombre es orgulloso, autosuficiente y no acepta nada gratis. ¿Escucharon? El hombre no acepta nada gratis. Al hombre le es difícil entender por qué la gracia le puede salvar, porque el hombre quiere a fuerzas hacer algo para salvarse. No me digas que mis veladoras que puse hace 5 años no me van a hacer nada, y el dinero que le di hace 4 años a Santa Petra. Nada de lo que hiciste te va a acercar ni una pulgada al reino de Dios, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio a los que no aceptaron la gracia, el regalo de Dios en Cristo Jesús. ¿No quisieran en esta mañana dejar ya de obrar y querer y comenzar a obrar como resultado de tu salvación? Deja ya de tratar de hacer buenas obras, deja de tratar de portarte bien. Mírate que no has podido portarte bien. Lo has intentado cada año y cada año eres peor, cada año hay más odio en tu corazón, cada año más envidia, cada año te alejas más de tu propia familia porque quieres vivir haciendo las obras de la ley. Ven a Cristo y recibe su gracia esta mañana. Dile que eres un fracasado, que no puedes hacer lo que Él te manda, que no puedes dejar de tomar, ni de fumar, ni de serle fiel a tu esposa, que no puedes dejar de pagar impuestos y que le necesitas. Por la gracia Él te va a dar a su Hijo gratis en esta mañana. Tú solamente te tienes que parar y decirle, Señor, creo en lo que tú hiciste. Ya quiero dejar de luchar contra ti y de por mis propias fuerzas hacer algo por ti. Haz tú ahora a través de mí. Me humillo en esta mañana y produce tú en mí la vida que he tratado de vivir y que hasta este momento, en el 86, he fracasado. Acepten la gracia de Dios. Acepta la sangre de Cristo y sale en esta mañana viviendo bajo su perdón y favor y no bajo su ira. Oremos. Señor, en esta noche, en esta mañana te damos las gracias, porque es muy importante que nosotros aprendamos a discernir y a distinguir entre vivir queriéndote agradar por nuestras buenas obras y entre agradarte a través de la fe en Cristo. Tu palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios
Crea que es Dios el que establece las reglas. No eres tú el que las vas a poner, es Dios. No eres tú el que va a dictar cómo vas a vivir, es Dios el que nos va a decir, amigo y amiga, cómo debemos de vivir. Pero nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia nos hace vivir bajo la ley. Una ley inventada por nosotros. Una ley que hemos establecido nosotros y que muchos de ustedes, desgraciadamente, voluntariamente la rechazan. Tú sabes lo que Dios quiere para tu vida, pero sigues estableciendo tus propias normas de conducta. Y hay solamente una ley, y ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y se resume, todas estas ordenanzas, 5 libros, se resumen en 2 frases. Amen a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismos. En estos 2 mandamientos se resumen cientos y cientos y cientos y cientos de ordenanzas que nadie jamás ha podido ni podrá cumplir. Si vivimos amándote, Padre, con toda nuestra alma y perdonando a nuestro prójimo como tú nos perdonas, estamos cumpliendo la ley. Padre, te damos gracias porque Cristo la cumplió por nosotros. El único hombre que la vino a cumplir, lo crucificaron. Los que nunca la pudieron cumplir se enojaron porque la cumplió y le colgaron en la cruz, porque les dio celos, les dio envidia, les dio coraje que ese hombre pudiera vivir esa vida tan santa. Y la historia se repite. Nuestra familia ve que somos diferentes. Nuestros amigos ven que somos diferentes. Les da coraje, les da celos, les da envidia. Porque ellos quisieran ser como muchos de nosotros, pero no pueden, porque son demasiado débiles. Porque no conocen la gracia de Dios. O tal vez no les hemos platicado de las buenas noticias, de que ya hay que dejar de peregrinar, hay que dejar de hacer mandas, hay que dejar de poner veladoras, solamente tenemos que hincar nuestra rodilla esta mañana y voltear hacia atrás, hacia esa cruz, y ver en ese Calvario que el pecado se manifestaba cuando Cristo pagaba por nosotros, que la gracia se manifestaba cuando Él tomaba nuestro lugar, y que tu amor se derramaba al perdonarnos, estando nosotros viviendo en esta mañana tan sucios delante de ti. Amigos y amigas, es el último domingo de 1986. ¿No quisieran aceptar la gracia de Dios? ¿No quisieran dejar de seguir viviendo bajo tus buenas obras y entender que jamás harás las suficientes buenas obras para poder entrar al cielo? Si tus buenas obras te salvaran, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Pregúntate tú eso. Pregúntaselo al líder de tu religión. ¿Para qué tuvo que morir Cristo? Si portándonos bien podíamos entrar al cielo. La respuesta está, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Porque en su muerte se encuentra el perdón, y porque nuestras buenas obras jamás serían lo suficientemente buenas para hacernos aceptos y justos delante de un Dios santo. Padre, en esta mañana toca los corazones de nuestros amigos y amigas, levántalos de sus asientos y muéstrales la gracia de esa cruz en Cristo Jesús, nuestro Señor.